Bien, les damos la bienvenida al Seminario Internacional de Antropología y Psicología, organizado por la Red ICUSTA y la Universidad San Sebastián. Tenemos como expositor a Klaus Droste, psicólogo y académico y decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, quien va a exponer en esta ocasión sobre el temor, ira y desequilibrio psíquico. Te dejamos, Klaus. Muchas gracias, Bernardita. Espero que se escuche bien. Si ustedes tienen algún problema, me avisan, ¿ya? Muy agradecido por la invitación a este seminario. Antes que nada quisiera hacer compartir con quienes se van sumando a esta iniciativa el sentido que tiene este espacio. Este es el tercer seminario que se organiza. Organizamos 2 el año pasado, y esta es, digamos, la séptima de 6 instancias de reunión académica. Y el propósito que tiene justamente es un seminario internacional de antropología y psicología que tiene un sentido muy claro. Y es que, como todos sabemos, los que hemos estudiado psicología, las distintas corrientes contemporáneas y que se han desarrollado en la psicología durante el siglo pasado, gran parte, todas tienen trasfondos o principios, como en todas las cosas, que son consideraciones filosóficas sobre el ser humano, sobre la naturaleza. Y cuando uno va estudiando esas posturas, se da cuenta que hunden sus raíces generalmente en la filosofía moderna. Hay autores que van desde el 1500 en adelante, hasta el 1900. Y generalmente, muchos de esos autores también sabemos, los que han estudiado, veo a Joan de Ávila, que generalmente desconocen, ignoran o distorsionan o olvidan o desprecian todo el pensamiento anterior, que es una conquista de la humanidad, donde hay una serie de autores muy importantes que han dicho cosas que son muy, muy nutritivas, muy luminosas. Y el sentido de estas sesiones es poder tomar contacto con ese patrimonio, con profesores que han estudiado esa área, para poder enriquecer la psicología contemporánea, darle mayor potencia, poder perfilarla mejor a veces, calibrar mejor las afirmaciones para que realmente vaya en beneficio de las personas que buscan a los psicólogos, buscan nuestra ayuda, sea en colegios, sea en empresas, sea en una consulta particular, sea en municipios, sea en un hospital, sea donde sea. Nosotros tenemos entre manos, hoy día más que nunca, como vamos viendo cómo están las cosas, una responsabilidad inmensa, donde hay personas que no solo están buscando una ayuda por un problema psicológico, sino que a la larga van poniendo en la mano de un profesional prácticamente su vida. Y están buscando claridades, están buscando palabras que muchas veces se guardan muy en el interior de una persona y que terminan enfocando o desenfocando su propia existencia. Entonces, los psicólogos hoy día tenemos profesionalmente una responsabilidad muy grande de entender muy bien la vida humana, para poder ayudar a las personas que confían en que nosotros tenemos ese conocimiento. Por lo tanto, hablar de estas cosas, como lo hemos conversado con la Red ICUSTA, en poner en contacto a los académicos, a los estudiantes que participan, para ir descubriendo un mundo que nos ayude a enriquecer lo que nosotros generalmente estudiamos en psicología. Ese es el sentido que tiene, y por eso lo vamos a seguir haciendo, y que despierte el deseo por estudiar más también. Lo que yo voy a hacer hoy día tiene que ver con eso, es tratar de poner en contacto también a estudiantes que están participando y académicos, en hacer un redescubrimiento para nuestro tiempo también, de muchas cosas que se han dicho antes del 1500, aquí precisamente en el siglo XIII, de la mano de Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que Erich Fromm decía que en Santo Tomás de Aquino uno podía encontrar en la segunda parte de la segunda parte un tratado de psicología que en mucho podía superar a muchos de los manuales que él tuvo en sus manos en su tiempo. Y
Y lo que voy a hablar hoy día no es de la segunda parte sino de la primera parte de la segunda parte, que también es de una riqueza inaudita. O sea, yo he vuelto a releer cosas que uno puede haber leído 1000 veces, no sé, pero uno dice qué cosa más impresionante. Y se lo voy a compartir de manera muy coloquial, quizás pongo un pizarrón y hacemos algunos dibujos, y decidí ponerle el título Equilibrio o Desequilibrio Psíquico, o Temor, Ira y Desequilibrio Psíquico, justamente para tener oportunidad de hablar de estas pasiones del alma, que están tratadas. Ustedes saben, hay un tratado dentro de la Suma Teológica que va de la cuestión 22 a la 48, donde se presenta un esquema, si ustedes quieren, una forma de ver la afectividad humana desde el punto de vista pasional sensible, que es muy rico. En ese tratado tenemos apartados en los cuales el autor se refiere específicamente a estas pasiones. La ira es tratada después del temor, cuando está hablando del irascible. Para que se ubiquen un poquito, estas cosas se pueden bajar de internet en 2 clics. Ustedes ahí tienen, cuando habla del irascible, empieza a hablar de la esperanza, y después inmediatamente empieza a hablar del temor, de la cuestión 40 a la 44 más o menos. Después habla de la audacia y después de la ira, y así termina el tratado, desde la cuestión 46 a la 48. Y el autor va desarrollándolo de una manera muy delicada, muy fina, muy aguda, tratando de la pasión en sí misma, por ejemplo, que es el temor en sí mismo, habla del objeto del temor, después nos habla de los efectos que tiene el temor, por decir algunas cosas, y de la ira lo mismo. ¿Qué es la ira en sí misma? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus remedios? ¿Cuáles son sus especies? Y se va haciendo preguntas que son realmente cautivadoras e interesantes, porque todo esto lo hace el autor a propósito de preguntas. No es que nos esté haciendo afirmaciones de punta a cabo, sino que es una reflexión a partir de una observación en la que se cuestiona algo en relación a la pasión y abre todo un campo de reflexión que ni siquiera termina de acabar, lo que va permitiendo que otras personas también lo vayan desarrollando. Pero preguntas tan interesantes como, no sé, ¿cuáles son las especies de temor? El miedo, en general. Si se puede temer al miedo mismo, si el temor, si se puede temer al temor, si el amor es causa del temor, si la impotencia es causa del temor, si el temor nos dispone para dar consejos, si el temor impide las operaciones, cuáles son las especies de la ira. Solo el desprecio o el desdén causan la ira, si la ira causa mutismo, si puede impedir las operaciones o el uso de la razón, si la ira produce ardor en el corazón. Todas cuestiones que a quien le interese la vida humana, le interese el ser humano, esté en contacto con los seres humanos, son preguntas todas muy interesantes. Y como lo trata un hombre muy formado, muy lúcido, evidentemente podemos sacar provecho. Así que yo voy a enmarcar en eso. Yo no voy a hablar más que de eso. Pero voy a tratar de proponerlo de una manera que nos resulte interesante y, como digo, suscite la conversación y suscite el deseo por estudiar más, por enriquecer el saber que uno tiene, para ponerlo a la larga mejor al servicio de las personas, que, como digo, es la gran responsabilidad que tenemos los psicólogos en un mundo donde se confía mucho en lo que un psicólogo pueda decir o en la manera en que se pueda pronunciar. ¿Por qué el título? El título es Temor, Ira y Desequilibrio Psíquico. Ya, ¿a qué me refiero con desequilibrio psíquico? No voy a hablar de enfermedades mentales, si ustedes quieren, los grandes desequilibrios psíquicos, sino que cuando pienso en desequilibrio psíquico, estoy pensando en equilibrio psíquico. ¿En qué sentido? Que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que llevar adelante su vida, ¿no? Vive en un contexto social, vive en algún estado de vida, estudiante, profesor, se relaciona con las personas, y la vida de uno, vivir la vida,
no es que pase el tiempo en nuestra vida y vayamos envejeciendo, sino que vivir la vida es direccionar la vida, conducir la vida, elegir la vida, vivir la vida que uno cree que tiene que vivir, responder a lo que cree que tiene que responder, ir decidiendo. Y eso se juega en el presente. O sea, si uno quiere vivir su vida, es vivir la vida en el presente, en conexión con su biografía, es decir, con su pasado, que se guarda en su memoria, y de frente o de cara hacia el futuro, que es lo que todavía no ha vivido, y que tampoco tiene certeza de si va a vivir o no. Pero la vida se juega ahora, en este momento. Yo estoy viviendo mi vida ahora. No sé qué va a pasar ni en un segundo más. Y por lo tanto tengo que estar conectado con el presente para poder hacer una relectura del presente, la verdad de las cosas, para poder vivir la vida que tengo que vivir, lo que de cara a mí mismo y de cara a la inclinación a la felicidad que tengo va respondiendo a un profundo anhelo de plenitud de vida. La vida nuestra no puede ser vivida por otros. La vida nuestra, si no la vivimos nosotros, no se vive. Si nosotros no tomamos las decisiones que tenemos que tomar adecuadamente en relación a nuestras responsabilidades, en relación a lo que se espera de nosotros, en relación a lo que nosotros tenemos que dar, esa vida se pierde. Y uno puede ir cosechando más que una alegría por la vida que tiene, una satisfacción, por así decirlo, o una tranquilidad, una suerte de insatisfacción, de vacío, de confusión. Por eso, para vivir la vida hay que estar psíquicamente equilibrado. ¿En qué sentido? Cuando uno camina, y tiene que caminar, tiene que tener equilibrio. El equilibrio no es que uno esté caminando siempre en una misma dirección. Tampoco el equilibrio tiene que ver con una rigidez en la forma en que se camina. Fíjense que una persona que tiene equilibrio puede aumentar la velocidad al caminar, puede disminuirla, puede ir en una dirección o en otra, puede sostener una dirección, puede cambiarla rápidamente si se da cuenta, puede agacharse, puede saltar. O sea, el equilibrio, que es lo que uno no ve, es lo que permite que alguien se pueda mover con la flexibilidad suficiente según ameriten las circunstancias. Por eso si yo pierdo el equilibrio, lo más probable es que caiga, lo más probable es que choque, lo más probable es que no me mueva, lo más probable es que cometa errores al moverme. Por eso es tan importante el equilibrio. Esto mismo pasa a nivel interior. Una persona que está en equilibrio, por así decirlo, es una persona que está sintonizando, que está en conexión. La persona que está equilibrada es una persona que tiene la suficiente libertad por la falta de preocupación, por la no constatación de su desequilibrio, de qué es lo que está pasando a su alrededor, de quiénes son las personas que vienen enfrente, si viene una persona por el lado, si alguien le llama por atrás, tantas cosas. O sea, el problema que nosotros podríamos tener porque perdemos el equilibrio corporal son inmensas. Estaríamos como limitados en nuestras posibilidades. Esto mismo pasa a nivel interior. Nosotros, como he dicho, para vivir nuestra vida tenemos que estar conectados con el presente. Conectados con el presente vitalmente, leyendo el presente, asumiendo el presente, captándolo, con la suficiencia, siendo dúctil, siendo capaz de recepcionar, de conectar con las personas, con los acontecimientos, con los lugares, con los espacios, para ir tomando las decisiones que corresponden, para ir dándole una conducción a las cosas, ir dando fruto en la vida. El equilibrio psíquico, o desequilibrio psíquico, me refiero a ese estado interior en el cual uno percibe que no está conectado con el presente. No está conectado con lo que la persona le está diciendo. Está como fuera, está como inquieto, está como sin ese fino equilibrio que le permite, por ejemplo, tener la capacidad de oír. Para poder decidir bien en la vida,
hay que tener una gran capacidad de escucha, de poder captar las cosas que a veces no captamos con los ojos, sino que captamos con el oído y con la capacidad que tenemos de enjuiciar las cosas, de ponderarlas, para ponerlas en su sitio y en virtud de eso comportarnos. Por eso, para un comportamiento adecuado, para buenas elecciones, para poder ir cultivando las relaciones profundas con otros, para saber qué decir o qué no decir, es muy importante estar leyendo el presente, pero en conexión con uno mismo, en el sentido de que lo que se lee y se interpreta, si ustedes quieren, del presente, que tiene un carácter evidentemente muy subjetivo, también tiene una objetividad de base, y que se pierde muchas veces por el grado de desequilibrio que uno tiene, porque uno no está como en su centro, porque uno no está como enfocado. Y el temor y la ira, sin que sean patológicas, son de las pasiones que más pueden producir ese tipo de desequilibrios. En realidad todas las pasiones, pero había que elegir dos porque no se puede hablar de las 11, digamos. Pero si tomáramos el temor y la ira, podríamos pensar en hasta qué punto nosotros, sin tener una patología grave, podemos vivir nuestra vida desequilibradamente por un mal manejo del temor o una inadecuada presencia de la ira. Y en la medida que podemos ir ordenando el temor en nuestra vida o la ira en nuestra vida, también se va ordenando nuestra vida. ¿Y por qué se va ordenando nuestra vida? Porque nosotros, por ejemplo, no terminamos obrando por la pasión, que es un problema, obrar por la pasión, es decir, movido por la pasión, sino que podemos obrar humanamente, es decir, obrar con la pasión. Aristóteles decía, me acuerdo porque sé que hay unos estudiantes de un curso que estamos haciendo que hoy día teníamos clase a las 11 y se conectaron a esta sesión, se supone. Comentábamos el otro día una frase de Aristóteles que dice, que está en la metafísica, y dice: los animales viven de imágenes y recuerdos. En cambio, el género humano tiene el arte y el razonamiento. Eso está clarísimo. Y uno dice, claro, el ser humano obra con la razón. Eso hay que poder leerlo muy bien, porque que obre con la razón no quiere decir que obra contra o sin la pasión. Porque el mismo Aristóteles decía que el ser humano es un animal racional, de una dimensión sensible, una dimensión que es parte sustantiva de su ser humano y que tiene que ver con las pasiones. Por lo tanto, obrar con la razón no significa cercenar la pasión, sacarla fuera. No, se trata de el ser humano que obra equilibradamente como ser humano, obra con pasión, con la pasión. O sea, sus acciones van secundadas con la pasión correspondiente según lo que ocurre. Y así un hombre muy humano obra muchas veces con la tristeza adecuada, porque esto amerita estar apenado. El hombre humano, el ser humano, a veces obra mostrando su deseo por la bondad que tiene esto, por el anhelo que convoca. Muestra su alegría cuando hay un bien conseguido en el cual puede descansar. Y así sucesivamente. Obra con la pasión. No sin la pasión y no por la razón, y no por la pasión, sino que con la pasión y por la razón. Pero justamente el temor y la ira tienen una fuerza pasional que a veces desequilibra en ese sentido. Y por lo tanto, uno puede estar tomando una pequeña decisión en la cual no acierta por la presencia inadecuada del temor o su ausencia inadecuada, o por la presencia inadecuada de la ira o por su ausencia inadecuada. Y esa pequeña decisión se conecta con otra mala decisión y así sucesivamente va trayendo una especie de problema existencial. Una serie de malas decisiones tomadas por un desequilibrio anímico que se da justamente por una presencia inadecuada o una ausencia inadecuada del temor. Porque el temor y la ira tienen que estar presentes en la vida de los seres humanos. Porque la vida de los seres humanos está llena de potenciales peligros. Y la vida humana, generalmente, querámoslo o no,
con o sin intención, también está llena de injusticias, de desdenes, de menosprecios, entre los cuales uno tiene que moverse. Moverse equilibradamente en la vida nunca puede depender de que las circunstancias en la vida estén todas equilibradas, porque eso es una ingenuidad, eso no pasa nunca. Moverse equilibradamente en la vida es justamente poder moverse con un equilibrio interno que le permita asumir y ir moviéndose con todos los desequilibrios que se producen por la vida humana misma, por las cosas que ocurren. Por eso el equilibrio de mi vida no puede depender de las circunstancias en las cuales está inserta mi vida. Ojalá que estén lo más ordenadamente posible dadas. Pero generalmente uno tiene que asumir que las cosas van a suceder de modo imperfecto. Por lo tanto, el equilibrio anímico, el equilibrio pasional, es muy importante para poder moverse bien en la vida, equilibradamente, con la flexibilidad, con la lentitud, con la celeridad, con la energía, con la que amerita el presente, no el futuro, porque el futuro no sabemos si va a llegar, no el pasado, porque el pasado ya pasó, ahora. Eso es una belleza verlo en una persona que puede vivir así su vida. Y es algo en lo cual todos tenemos que esforzarnos, justamente por la responsabilidad que tenemos con otros que nos rodean y que esperan algo de nosotros. Y poder responder también a los dones que hemos recibido con la vida que nos ha tocado vivir. Y justamente también para poder dejar algo a otros, poder ofrecer nuestra vida no vivida de un modo egoísta, individualista, sino como una vida ofrecida, una vida que va en orden a la comunión de las personas. Para eso es importante ese equilibrio. Ya. ¿Qué pasa con el temor y qué pasa con leer? Vamos, para que se entusiasmen ustedes con leer estas cosas también o profundizarlas mucho más y reactualizarlas si ustedes quieren. Vamos primero con el temor y digamos algunas cosas en el tiempo que tenemos. Miren, el temor es una pasión, como todas las pasiones, pero que en este caso compromete mucho a la imaginación. Lo vamos a decir así. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder anticipar hipotéticamente el futuro, el mañana. Todos podemos ponernos en un potencial escenario de lo que mañana será. Y el temor siempre tiene que ver con un juicio muy sutil que uno hace, a veces es tan sutil o escondido que escapa a nuestra conciencia presente. Puede ser un acto de la cogitativa muy lejano a la propia conciencia a veces. Y que nos dice, y que nos alerta, y por eso se produce el movimiento orgánico que le acompaña, frente a algo que uno juzga como un mal futuro, difícil de evitar, y que uno percibe, en el juicio último, de que es difícil de evitarse. O sea, si nosotros estamos pensando ahora en un mal futuro, no remoto, no lejanísimo, sino que, y tampoco inminente, porque ahí uno ya no siente miedo, o sea, tiene que ser algo que va a ocurrir mañana. Y eso que va a ocurrir mañana es algo que uno juzga como un mal para uno, porque le priva de un bien, porque le quita algo amado, porque le amenaza. Y eso es difícil de que uno lo vaya a evitar, es decir, parece que va en esa dirección, o eso viene en esa dirección hacia mí. Y el juicio es que está acentuado por la dificultad que hay por evitarlo, lo natural es sentir temor. Lo natural. O sea, inmediatamente se suscita el movimiento de temor, la pasión del temor. ¿Y qué lugar tiene esta pasión del temor? El temor justamente nos hace tomar distancia para poder evaluar las cosas y evitar los males. Cosa sumamente necesaria, importante. Una persona valiente, una mujer valiente, no es una mujer que no siente miedo. Eso es un problema. Una persona valiente es una persona que se mueve asumiendo el miedo en la dirección que tiene que asumirla. Eso es ser valiente. El valiente es aquel que se mueve con el temor, pero no se mueve por el temor,
porque sabe poner el temor en su lugar. Y a pesar de que algo le dé temor, enfrentarlo. A pesar de que algo le dé temor, hacer un juicio que le permita experimentar frente a ese mismo mal un sentimiento de audacia para poder enfrentar el peligro. Esa es la persona valiente. Pero para obrar con valentía hay que tener un mínimo de equilibrio respecto del temor. Porque si no, en la vida termina viviéndose temerosamente. O sin ausencia de temor, lo cual es tanto o más perjudicial. Porque la vida hay que vivirla con valentía, hay que vivirla con seriedad, con empuje. Pero para eso hay que ser valiente. Ya me dirán ustedes cómo se logra eso cuando uno no tiene un mínimo de equilibrio respecto del temor. Porque el temor, ¿saben lo que ocurre? Que tiene un movimiento inmediato de contracción. Nos contrae. Nos contrae. Por eso uno siente, cuando siente miedo, que se ponen frías las manos o sudorosas las manos, el calor del cuerpo se concentra en el estómago, por eso uno se puede poner pálido, puede tener problemas de control de esfínteres, porque todo el calor se acumula en el estómago, se ponen fríos los miembros. El movimiento de contracción es tan fuerte que uno puede perder las ideas, no saber lo que tenía que decir. Muchas veces pasa eso, alguien tiene que enfrentar a otra persona de la cual está enamorada para decirle algo, preparó todo su discurso, se acercó y quedó en blanco, ya titubea, no sabe cómo reaccionar, porque eso es lo que hace el temor. Puede hasta incluso impedir la operación. Estas preguntas de Santo Tomás son muy, muy humanas. O sea, uno ve a una persona completamente conectada con lo humano, observándolo en momento a momento, en él mismo y en los demás. El temor tiene ese efecto. Puede paralizar, puede impedir el uso de la razón. Por eso cuando se pregunta si dispone para dar consejo, no dispone para dar consejo, dispone para recibir consejo. Si uno, imagínense un psicólogo, teniendo que hacerse cargo de una problemática ajena, y eso le mueve a un temor desequilibrado, lo más probable es que aunque trate de hablar con la mayor sensatez, lo que va a decir va a ser insensato. Porque el temor no dispone para dar consejo. Por eso uno tiene que saber hasta qué punto puede avanzar en un sentido, porque si no tiene que derivar, pedir a otro. Porque el miedo puede ser una interferencia a la realización del trabajo profesional que uno tiene que hacer. Porque uno tiene que tener lucidez, tiene que tener claridad, tiene que tener audacia a veces en las cosas que va a decir. Pero es que el temor a veces nos contrae de tal manera de que nos desconecta. Una persona no sabía se le olvidó lo que tenía que decir. Eso pasa en los exámenes, uno ve con los estudiantes. Estudiaron, al momento de la interrogación, minutos antes quedaron en blanco por el movimiento de contracción. Y puede venir asociado a también un desequilibrio respecto del juicio de las propias capacidades, a lo que está ocurriendo alrededor. El rubor es una especie de temor. Y lo que le pasa a la persona que se ruboriza es que todo el calor del cuerpo se concentra en el estómago y el juicio que está haciendo de peligro es de que está perdiendo su honra y por lo tanto, frente a esa tragedia que es perder la honra en el momento, todo el calor sube sin que lo pueda controlar y por eso se pone colorado, rojo, se ruboriza. Y más se desequilibra la situación que está viviendo, y a veces por algo que en realidad no está ocurriendo, porque el temor está en la imaginación. La imaginación causa el temor. ¿Por qué? Porque es la imaginación aquella potencia que te está permitiendo proyectar el futuro en todas sus accidentalidades, en toda su materialidad, y ponerte en un escenario hipotético de algo que está ocurriendo o puede ocurrir en virtud del peligro. Y por eso el tema de la imaginación es tan importante para ordenar, por ejemplo, el tema del temor. Porque alguien que tiene desordenada su imaginación es alguien que evidentemente frente al temor va a tener una gran fragilidad, porque no va a poder desembarazarse de la proyección angustiosa del futuro para poder conectar con la realidad del presente. Y se va a olvidar del pasado.
Y por eso una persona puede tener grandes problemas respecto del juicio de sus propias capacidades, solo por el temor. Hay una especie de temor que se llama la pereza o el agobio, que es cuando las personas se bloquean frente a la exigencia, por ejemplo, de un trabajo que creen que no tienen la capacidad de poder realizar. Eso está bien. Cuando uno no tiene la capacidad de realizar un trabajo, ojalá que sienta el temor que le permita sentir el agobio, que le permita enfrentar la situación para decir que se lo encarguen a otro. Pero fíjense el problema que puedo tener cuando tengo un trabajo por delante y es la imaginación la que no me deja en paz para decirme que yo no voy a ser capaz. No voy a hacer el trabajo y lo voy a hacer mal. Y se va a producir justamente la profecía autocumplida, de que lo hice mal, de que no funcionó. Imagínense que la imaginación no puedo equilibrarla con un juicio un poquito más objetivo, algo que venga más que de la proyección hipotética, de una certeza respecto de la proyección del futuro, que está mucho más ligada a la razón. Por eso es tan importante cuando uno tiene un temor desordenado, que pueda preguntarle a alguien que no esté tomado por ese temor para que le pueda dar un juicio un poquito más claro, más ponderado, y aferrarse a él para poder hacer las cosas, y no dejarse llevar por el miedo que le paraliza a veces, que le apanica, que le acongoja. Y desequilibra muy rápidamente, porque desconecta muy rápidamente. O sea, el temor lo que hace es que nos desconecta del presente porque nos lleva inmediatamente al futuro. Y por eso las personas con exceso de temor van cometiendo errores tras errores en virtud de las cuales van viviendo, o porque no viven lo que tienen que vivir, porque se arredran, porque se aparapetan, porque se aíslan, porque se desconectan, o porque toman malas decisiones, porque le impide un juicio nítido, claro, respecto de cómo va a ser el futuro. Eso afecta a las relaciones, porque no se puede comunicar bien, porque no puede transmitir bien sus ideas, porque va siendo tomado por la vergüenza, o por el agobio, o por el rumor. O el futuro le paraliza por las cosas insólitas que cree que le van a ocurrir. Termina siendo una persona que al final tampoco disfruta del presente. Uno ve personas que en el presente no tienen grandes problemas. Están las cosas relativamente bien, pero es que no pueden estar tranquilas porque están pensando en lo mal que van a estar mañana. Si nosotros pasamos nuestra vida pensando en lo mal que vamos a estar mañana, vamos a llegar a estar muy mal mañana, pero no porque el mañana tenga que ser necesariamente malo, porque vamos a vivir tan mal nuestro presente, desaprovechando tanta oportunidad que hay en el presente para que las cosas vayan mejor, que finalmente se produce la constatación de eso que imaginativamente no tenía por qué ser así. Y eso es una tragedia. Porque la vida humana se juega en los detalles de la vida humana. Por eso es tan importante ese equilibrio interior que permite ver los detalles del presente. Porque la vida se juega en esos detalles. Pero el miedo nos hace perder de vista los detalles. Nos pone en una conexión tosca con la realidad. Por una tensión respecto del futuro. Muchas personas sufren diariamente por eso. Personas que tienen mucha capacidad intelectual que sufren por eso y que preparan mal un examen y que fracasan, y no porque tengan realmente un problema, sino que les hace una sacadilla su interior, su interioridad convulsionada, agitada, inquieta, por un temor inadecuado. Y no es porque el temor sea algo malo de suyo, es porque la vivencia del temor está siendo inapropiada. Y a veces por una imaginación desbordada a la que no se le puede poner límite. Hoy día estamos como nunca expuestos a eso, a un desborde de la imaginación. Todo es virtual, todo es con imágenes, todo es o sea, estamos constantemente ocupando en la percepción nuestra imaginación con pocos momentos para poder desconectarnos y volver dentro de nosotros mismos para poder tener un momento como de quieteamiento de la sensibilidad. Bueno, la imaginación está conectada con la sensibilidad. Es un tremendo problema. Además, la imaginación crece, se desarrolla,
y le va quitando espacio a la memoria. Entonces el temor muchas veces se combate, porque uno puede acudir a la experiencia, pero es que a veces la experiencia está muy debilitadamente puesta en la memoria, y se puede revertir el juicio muy rápido por una imaginación muy potente, que te dice, aunque fue así antes, ahora no va a ser así. El valiente se apoya en la memoria, en el presente y en la memoria. Y el cobarde no puede hacer uso del pasado. No le sirve la experiencia pasada como una garantía del triunfo del futuro. Pero el valiente muchas veces, aunque se ve enfrentado a amenazas, puede volver a su biografía, porque la tiene atesorada. Puede ponderar lo que pasó en el pasado y desde lo que el pasado le dice tomar la fuerza para enfrentar el peligro con audacia en el presente. Pero ¿cómo se hace eso si no hay memoria? Y estoy hablando no solo de la memoria profunda, estoy hablando de la memoria como sentido interno. Hoy día hay una carencia de memoria gigantesca, porque no hay necesidad de tenerla. Hoy día todo está contenido en algo que es como una memoria vicaria. O sea, ¿qué necesidad tengo de saber cosas de memoria? Ni mi agenda, ni los números, ni los cumpleaños, ni la información, ni la historia, ni nada. Porque con un clic puedo acceder. O sea, no tengo por qué tener un tesoro de memoria. Algo que desde mí tiene que ser evocado, porque hoy día puede ser eso reemplazado, y eso es un problema. Se puede transformar en un problema. Y el temor, empezar a ser algo que prima en una vida. Una vida en la que prima el temor es una vida que se note o no se note, está desequilibrada. Piénsenlo ustedes, que todas las oportunidades que nos da un solo día, con todo lo que circunstancialmente ocurre en un solo día y que no depende de nosotros, da para sentir muchas pasiones distintas, muchas. Pero casi las 11. O sea, hay temas por los cuales estar triste, apenado, hay temas por los cuales alegrarse, hay momentos para estar deseando cosas, momentos para estar como alejándose de otras, momentos para tener miedo frente a algunas cosas, momentos para poder ser audaz frente a esas cosas que le atemorizaron, momentos para molestarse con cosas que están ocurriendo, momentos para desesperarse frente a cosas que no se van a conseguir, muchas cosas. Pero a veces en un día solo hemos vivido atemorizados. Y eso es un desequilibrio, es una desconexión de la realidad. Hay personas que viven su vida fundamentalmente movidos desde el temor, desde algo que no les permite asir el presente, aprovechar el vivir. Eso es un problema muy secreto. Y no estoy hablando de alguien que necesariamente tiene un trastorno de personalidad o alguien que tiene una esquizofrenia, un desequilibrio, uno dice un desajuste mayor. No, esos son los desequilibrios cotidianos. Pero los que se juegan muchísimas cosas. Eso con el temor, que prácticamente no he dicho nada, o sea, de todo lo que uno puede extraer de lo que está contenido en estas cuestiones que yo les dije. Pero hagámosle un guiño, ahora, a la ira. ¿Qué pasa con la ira? La ira es esa pasión que nos permite, digámoslo así, enfrentar una injusticia para poder resolverla. Cuando alguien se molesta, el movimiento de pasional, el afecto, el sentimiento, como quieran llamarlo, estoy hablando muy genéricamente, desde el punto de vista de los sentidos, de lo que afecta, no es frente a algo futuro, es frente a algo presente, también frente a un mal. Ya se van dando cuenta que ese negativismo que a veces albergan las personas, donde todo lo ven malo, muchas veces los hace propensos solo a sentimientos como el temor o como la ira. Porque la alegría, la esperanza, tan necesarias para la vida, y el deseo, muchas veces tan necesario para avanzar en la vida, se funda en que uno pueda ver algo y juzgarlo como bueno. Hoy día muchas veces uno ve ambientes donde solo flota una negatividad de base y flotante, que, bueno, evidentemente va suscitando este tipo de sentimientos. Y la ira, no frente a un mal futuro, sino que algo que se juzga en el presente como malo.
pero que es difícil de ser removido, quitado. Y la ira es ese ímpetu que uno puede sentir para que pueda remover lo que está mal, lo que uno juzga como desequilibrado, pero que no viene de uno, sino que viene muchas veces de otro. Algo recibido. Algo que se recibe. De manera que, como la vida humana está llena de imperfecciones, ¿qué ocurre? Que aquellos que no saben ver más que las imperfecciones pasan irritados. Y pasar irritado, cuando en el fondo no solo hay imperfecciones, lo que causa inmediatamente que el comportamiento que se va a adoptar en relación a ese juicio va a ser también inadecuado. Y por eso uno, al final, de una injusticia puede cometer otra. Y se van produciendo injusticias tras injusticias. De aquellos que las sufren y aquellos que quieren corregirlas. Un desequilibrio. O bien, digámoslo así, frente a algo que tampoco es tan injusto. O haya exceso de ira, o haya ausencia de ira. Alguien que cree y confunde ser una buena persona con no enojarse nunca, por ejemplo. Y cree que lo que se necesita hoy día es que nadie se enoje por nada y ser especialmente indulgente y hacer pasar las cosas y tener una vista gorda, porque en el fondo se necesita más tranquilidad y más paz, entonces lo que hay que hacer es no enojarse. Eso también es un problema, hace que las cosas sigan iguales. Lo que necesitamos hoy día son personas que sepan manejar la ira, pero en el buen sentido de la ira, no la ira que estoy hablando violenta, iracunda y destructiva, no, la ira como pasión, sin tenerle miedo. A veces el mismo miedo flotante hace que uno le tenga miedo a la misma ira. Y no hay que tenerle miedo, hay que asumirla, hay que vivirla adecuadamente. Porque alguien que está realmente frente a algo que es injusto, un menosprecio, un desdén, un desequilibrio, si reacciona adecuadamente con ira, va a poder expresarse de una manera tal que a la persona frente a la cual esté le va a permitir recapacitar frente a lo que hizo y eventualmente enmendarse. Por eso, lo que uno quisiera es tener gente alrededor de uno que sea capaz de corregirle bien, de mostrarle adecuadamente las cosas que uno está haciendo mal. Pero mostrar a alguien que está haciendo algo mal sin ira es absurdo. Que alguien me diga en medio de sonrisas que lo que yo estoy haciendo está mal, no se entiende. Es un mensaje que un niño, un joven no entiende. Se necesita alguien que me muestre con la pasión que reflejado en su cuerpo que lo que estoy haciendo es torpe, es tonto, es vergonzoso, para yo poder recapacitar y darme cuenta y sentir un temor muy sano, que es la vergüenza, ser capaz de avergonzarse por algo para poder corregirse, para poder hacer un juicio que me haga pedir disculpas, por ejemplo. Por eso es un gran perjuicio a la vida humana cotidiana, diaria, de cada día, no tener personas que saben enojarse bien, porque solo los que saben enojarse bien permiten redireccionar las cosas. Es propio del sabio saber enojarse bien. Santo Tomás dice por ahí, lo propio del sabio es ordenar. Después lo dice por ahí, lo propio del sabio es reordenar, reconducir. Bueno, ya dirán ustedes cómo se reconduce cuando las cosas están mal conducidas, si uno no es capaz de decir las cosas con la ponderación que se necesita y que requiere un juicio frente a algo que está mal hecho y que tiene que cambiarse ahora. Pero la ira sí que produce desequilibrios. El desequilibrio que produce el temor es más secreto, es mucho más escondido, es mucho más sutil, es mucho más interior. A veces no se ve. Los que produce la ira a veces se ven muy claramente. Por ejemplo, la cólera, un movimiento de cólera inadecuado, que termina siendo destructivo, dañino, se ve. Pero la cólera, así como lo dice Santo Tomás, yo no invento nada, esto tienen que leerlo porque es de una claridad meridiana en estas cosas, también afirma que la cólera es la menos problemática de todas cuando está desordenada. A la que quisiera referirme rápidamente en estos pocos minutos, para dejarles ahí lanzado el deseo de escudriñar más en estas cuestiones, es la amargura y la furia, porque hay tres tipos: la cólera, la amargura y la furia. La furia y la amargura son lejos las más peligrosas, pero vamos a hablar de la amargura. ¿Qué pasa con la amargura?
La amargura es una suerte de ira frente a una constatación de la impotencia que uno tiene para poder superar la injusticia, el menosprecio, el insulto, el olvido, la indiferencia, que las cosas no resulten, que no nos tomen en cuenta, cosas pequeñas que pasan todos los días, que pueden hacer que alguien, por su amor propio, imagínense en un mundo donde se lleva el amor propio, pero ya hasta donde más no puede subir, lo propenso que hace que haya una ira flotante, galopante, es tremenda. Porque la ira se suscita cuando nos menosprecian, a nosotros o lo que amamos. Por eso es un problema el no tener un juicio tan claro respecto de quién es uno. Porque si lo tiene desproporcionado, lo más probable es que pase irritándose, molestándose. A veces muy secretamente, a veces no se nota. Y eso es lo peligroso. Porque la amargura es como captar que hay algo que está mal hecho. Hay algo que menosprecia a nosotros o lo que amamos. Pero como tenemos un juicio respecto de nuestra impotencia para cambiar las cosas, nos guardamos la ira. Y la ira, fíjense que el irascible toma el nombre por la ira, por la vehemencia de la alteración orgánica del patrón neurovegetativo que produce esta pasión. La ira acalora la sangre, hace palpitar el corazón, se calienta la sangre, se ponen torpos los ojos, se traba la lengua, se pone incandescente el rostro. Las personas conocidas se nos vuelven desconocidas, porque es de los sentimientos que más mueve la totalidad de los músculos que tenemos en el rostro, que es donde más concentrados están. Una persona realmente se desfigura, se puede ver desfigurada por la ira. La ira puede ser tan fuerte que haga caer a alguien en un estado transitorio de locura. Y uno dice, esta persona se vuelve loca. O sea, ¿qué le pasó? Porque se altera el juicio de realidad, el sentido de la realidad. La ira lo altera, porque desborda la razón. Es un movimiento efervescente, sube. Yo no sé, voy a poner un ejemplo práctico, que es como cuando se sube, se derrama la leche. Uno puede hervir agua, y cuando hierve el agua es de a poquito. Pero la ira, hagan el experimento en su casa, miren, pongan agua y pongan a hervirla. Y se van a dar cuenta que cuando hierve, se evapora, pero no se derrama. Nunca se ha derramado el agua porque hierve, pero hiervan leche. Y van a ver que cuando empiece a hervir, va a ser instantáneo, y si hirvió, se va a derramar, porque no hay forma de detenerla. O sea, uno apagó el fuego y ya es tarde, hay que tomar un par de paños para limpiar alrededor, porque sube. Así es la ira. La ira es muy inmediata, sube y nubla la razón. Desborda al mismo que se irrita. Y ahí es donde se cometen las cosas dañinas, el daño. De los grandes desequilibrios de la vida contemporánea es que hay mucha rabia acumulada por sentimientos de impotencia que hacen que las cosas de repente estallen por los aires, que haya movimientos de venganza súbitos, crueles, despiadados, sin perdón, sin olvido, directos, pero uno no lo notaba, porque hay muchas personas que están enojadas y que se les nota triste, apagadas, apesadumbradas. Esa es la amargura. Es ir comiéndose, sin elaborar, la ira, afectándose el juicio que uno tiene de sí mismo, el abuso que los demás le imponen, y que va haciendo que la vida se ponga gris, se apague, se pierda la capacidad de experimentar alegría, deseo, se vuelve una persona amargada. Hay mucha amargura, mucha desazón, mucho desilusión de la vida, muy poca esperanza respecto del futuro. Hay muchísimos jóvenes hoy día sin esperanza del futuro, con un desaliento completo, con un desenfreno por vivir y disfrutar algunas cosas, por una ira acumulada tremenda que ni siquiera ellos se dan cuenta de juzgar, porque incluso da miedo pensar que es rabia. Esa amargura es como estar sofocado. Eso produce grandes desequilibrios, porque la ira como cólera evidentemente altera el juicio, pero la ira como amargura uno no se da cuenta, pero lo tiene completamente alterado. Así que una persona no puede reconciliarse, no puede perdonar, no puede olvidar, que en algún momento desee vengarse y se vuelva difícil. Uno puede pasar de la amargura a la furia muy instantáneamente, pero la furia puede ser a una persona muy difícil.
Muy difícil en el trato, porque se le pide perdón y no lo recibe. No le bastan las peticiones de perdón, no le basta la corrección, no le basta. Y se vuelve una persona intratable. O una persona que no es capaz de evidenciar la rabia que tiene y responde con una sonrisa. Entonces uno quisiera que le dijera de que lo que uno dijo fue desubicado y fue ofensivo, pero no, dice que no importa. No, que él no se enoja por una cosa así, pero va acumulando un deseo de venganza que en algún minuto llegará y uno se sorprende. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Esos son los desequilibrios de la vida humana, sutiles, pequeños, cotidianos e infinitos. O sea, se pueden multiplicar por miles. Y la ira y el temor tienen una gran responsabilidad en esos pequeños desequilibrios que hacen que uno no pueda caminar por donde tiene que caminar, con la flexibilidad que tiene que caminar y sembrando el bien que uno tiene que sembrar, con lo que significa quién es uno en el mundo. Cada uno de nosotros, solo por ser quien es, tiene la riqueza que el mundo necesita hoy. No solo la perfección operativa de lo que uno puede hacer, sino que la operación es de uno por la riqueza singular que significa que es uno el que hace esa operación. Pero si hay exceso de temor o hay desequilibrio en la ira, eso es lo que se pierde en la historia. Y por estar aferrado, por ejemplo, al éxito, nos perdemos y no comprendemos lo que no hemos perdido en la historia de los amigos. Y a veces es justamente por los desórdenes en la imaginación, la falta de memoria, para qué decir la ausencia absoluta de conceptos y palabras interiores que nos permiten justamente poder vivir la vida así, bien, con pasión, y una vida desbordada en muchos de los afectos, de los cuales hoy yo he querido mencionar solamente el temor y la ira, pero así, de pasada. No se pierdan esas cuestiones, no se pierdan esas materias que son de una riqueza psicológica inaudita, incalculable, que refrescan y nutren de muchas observaciones muy lúcidas, muchas de las cosas que nosotros estudiamos hoy día. Eso, yo creo que estamos bien para poder, no sé si conversar, aclarar, ojalá que se haya oído algo. Tenemos a nuestro futuro invitado ahí, conectado. Bernardita, no se te oye. ¿Te escucha? Sí, ahí se escucha. Bien. Vamos a dar paso a algunas preguntas que hay en el chat. La primera es, al rigidizar cualquier emoción, ¿esta nos traería un desequilibrio emocional, físico? Sí, y no solo eso, no sé, puede ser. O sea, miren, a ver, hay pasiones y pasiones. La tristeza sin duda sí, la tristeza es la que más daña el cuerpo. Son las que terminan muy enfermas por una tristeza sostenida y a veces muy justificada por grandes pérdidas, por dolores muy profundos en la vida. Siempre el riesgo de que si uno no tiene bien manejado la tristeza, lo pase físicamente muy mal. Hay otras que no tienen una incidencia tan directa en la salud. Pero lo que sin duda pasa es que se va produciendo una rigidez, si ustedes quieren, en el modo de vivir, en cómo uno va llevando la vida. Nunca tiene que primar una sola pasión en la vida porque hay oportunidad de vivenciarlas todas. Por lo tanto, uno se va perdiendo muchas cosas y lo más penoso de esta desorden de algunas de las pasiones es justamente el problema relacional que ustedes se imaginan que se produce, el aislamiento de las personas, ese tipo de cosas. Aunque quizás desde el punto de vista de su salud pueda seguir conservándola. Eso diría Bernardita. Bien, tenemos una segunda pregunta que dice, ¿la imaginación del futuro positiva puede causar temor o es solo un resultado de una proyección negativa? Sí, miren, a ver, la imaginación aquí, la imaginación tiene un lugar en la vida humana muy importante, ¿ya? Y es de una bondad gigantesca cuando está en su orden.
porque es justamente la que nos permite tener vida humana. La vida humana no es una vida, es una vida con cuerpo, con historia, con tiempo, con geografía, con futuro, en el sentido temporal. Por lo tanto, es importante poder anticipar el futuro. Pero cuando tú anticipas el futuro, ¿sí?, frente a un mal futuro difícil de evitar, pero tú eres capaz de poder visualizar que hay posibilidad de evitarlo, ya no vas a sentir temor, vas a sentir audacia, que es lo que uno necesita para poder vivir frente a cosas que son inciertas. ¿Sí? Porque cuando tú estás proyectando el futuro en relación a los bienes del futuro, ahí sí que sientes esa pasión que es absolutamente fundamental para poder vivir, que es la confianza, la esperanza, el poder esperar algo del futuro. Por lo tanto, si tú estás pensando y proyectando el futuro en relación a los bienes del futuro, vas a poder sentir dos cosas, o esperanza o desesperación. ¿Sí? No temor, porque el temor se suscita cuando tú estás proyectando respecto de los peligros del futuro. O sea, respecto de los peligros o males del futuro, tú tienes dos posibilidades, el temor o la audacia. Lo que enfrenta el peligro o el que se arredra frente a él. Si tú estás pensando en los bienes del futuro, tienes dos posibilidades, la esperanza o la desesperación. Esas son como las cuatro fundamentales de las posibilidades del movimiento de este apetito, que es una cosa también importante de ver y que está también explicada en estos textos, que los recuerdos están en la memoria. Están en la memoria conserva recuerdos. Ya, las pasiones no están en el apetito. No es que salen del apetito, sino que la pasión es la potencia moviéndose en una dirección. Entonces, esa potencia que genera el temor es la potencia que se está moviendo por el juicio que uno está haciendo respecto del futuro. Si se cambia ese juicio, la audacia es la misma potencia, pero moviendo con otro tipo de movimiento. No es que la ira esté en el irascible, el temor esté, no, es el irascible moviéndose. El temor es el irascible moviéndose en relación a esto, son movimientos. ¿Esto por qué lo digo? Porque por lo mismo ocurre que quien tiene un desequilibrio en un tipo de movimiento, generalmente termina teniendo problemas en todos, porque se atrofia la potencia. Yo puedo tener cosas, recuerdos en mi memoria, o no tenerlos, pero no se produce un problema en la potencia, es que yo tengo poco ejercitada la potencia, si ustedes quieren, y puedo ejercitarla más para darle mayor fuerza, porque no es una potencia que se esté moviendo en estricto rigor como el apetito sensitivo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué libro recomendarías de Tomás de Aquino en relación a lo expuesto? Bueno, lo que dije al principio, no le tengan miedo. O sea, van a verse, o sea, tomen Suma Teológica, el Tratado de las Pasiones, cuestión 22 a la 48. Lean lo que quieran. No hay ninguna de la cual no vayan a ver algo que entiendan, vean, se identifiquen, les dé luces, porque es muy lúcido. No, o sea, eso es insuperable. Después están los libros que han hablado de eso, que hay muy buenos, buenísimos. Pero yo iría a la fuente, no hay por qué... Y sacar y extraer lo que uno ve ahí, elegir una al azar. Son páginas y páginas y páginas. No creo que haya algo mejor. Perfecto. Muchas preguntas sobre eso, pero vamos a pasar a otra. ¿Ya? ¿Cuál sería la forma correcta de lidiar con personas o pacientes que parecieran que irradian y te quitan energía con su tristeza? Perdona, no te entendí las primeras 3 o 4 palabras. A ver. ¿Cómo sería la forma correcta de lidiar con personas o pacientes que parecieran que irradian y te quitan energía con su tristeza? Ya, bueno. De estas cosas, como siempre, no hay fórmulas, porque por eso es tan importante el equilibrio psíquico, digámoslo así, en este sentido no patológico que he dicho yo, para poder saber moverse en la vida. Porque la verdad es que no hay ninguna fórmula para decir, mira, paso 1, 2, 3, 4. Yo lo único que puedo decir es que hay que tener una disposición interna estable que a uno le permita asumir eso. Que de cara a uno,
es como una virtud indispensable para un psicólogo, se llama paciencia. Paciencia. Porque la paciencia, no estoy hablando de una perseverancia irracional, no estoy hablando de una disposición interna que uno tiene que le permite asumir voluntariamente lo que le resulta áspero y difícil por amor a un bien honesto, que se llama. Es decir, que tú te puedas dar cuenta de que te está quitando energía, de que te está cansando, de que se está enredando, y tener tú una disposición que te permita asumir lo que te está transfiriendo, para no caer en el juego de perder tú, por la tristeza que te produce, la capacidad de poder enfocarte bien para tomar la decisión adecuada respecto de la intervención siguiente. Eso no es una técnica, no es un cuestionario que uno responde, es una disposición interna que uno tiene que le permite no ser doblegado por los males que sufre, por las tristezas que llegan. Eso se llama paciencia. O sea, el paciente tiene la lucidez suficiente para tener un juicio objetivo de lo que está pasando, que lo que está pasando no es grato, asumirlo y moverse según cómo hay que moverse. Porque la tristeza no le ha apesadumbrado de tal manera que le impida poder pensar con prudencia. Eso es lo que hay que tener. Y eso se ejercita todos los días. Pero yo diría que eso es lo que nos ayuda, la paciencia. Paciencia. Así que paciencia, ¿qué le está pasando? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Nos podemos mover con temor y valentía a la vez? Lógico. ¿Eso qué energía o emoción traería al individuo? Miren, es que hay distintas formas de reaccionar valientemente. ¿Sí? Ser valiente no es una cosa monolítica única. O sea, ser valiente se dice de muchas maneras, tiene su grado la valentía. Esta es valiente. Que hay pocos así, el valiente. ¿Que cómo se mueve? El valiente siempre se mueve con audacia. Siente una audacia. Y no es que no haya sentido miedo, sino que no prevalece el temor y siente audacia y enfrenta, es valiente. Pero están los que sin ser valientes, en principio, porque han consolidado un equilibrio afectivo en relación al temor y la audacia, obran con valentía. Y se comporta valientemente. Y es valiente. Pero que tiene que enfrentar su propio temor. Es decir, no logra sentir la audacia, pero no se deja coaccionar por el temor y asume ese temor y con temor sentido obra según lo que sabe que hay que hacer. O sea, muchas veces uno siente un miedo brutal, pero no le hace caso al miedo para hacer lo que el miedo le dice y da su examen, conversa con la persona, enfrenta la situación, da el primer paso. Y eso lo hace con temor. Bueno, porque ahí va a empezar un camino en el cual el temor se va a ir equilibrando. Pero uno evidentemente a veces puede obrar muy valientemente con un temor que uno no sabe cómo lo está llevando encima y cómo va a hacerlo si es que el temor le está diciendo justamente lo contrario. Bueno, así se empieza. Y de ahí hay un continuo, digamos, de muchas posibilidades. Pero evidentemente se puede obrar con valentía y con temor. Diría yo. Sí, diría. Gracias, Klaus. Y otra pregunta, ¿la imaginación crea la realidad psíquica? ¿La imaginación crea la realidad psíquica? Bueno, depende de cuán imaginativo se está poniendo uno. O sea, de crearla no la crea, porque la imaginación no crea nada. Otra cosa es que uno se crea uno lo que la imaginación le dice. Ese es otro tema. Y se imponga la imaginación. Porque la realidad psíquica es lo que es. Es lo que es. O sea, mi realidad psíquica es... O sea, yo ahora tengo realidad psíquica. Otra cosa es que yo sea más o menos capaz de poder verla, de poder ponderarla, de poder descubrirla, de poder escudriñarla, de poder sondearla. Ahí la imaginación te puede jugar una mala jugada, o sea, te puede entorpecer. Pero en realidad, que tú hagas un juicio de tu realidad psíquica, quiere decir también que puedes hacer un juicio sobre lo que la imaginación misma te muestra.
lo que la imaginación misma proyecta. Lo que no puede hacer la imaginación es, o sea, puede hacerlo, pero no lo causa. Es que uno desde la imaginación se haga una arquitectura de su vida psíquica. Eso uno tiene que contrastarlo con lo que es la realidad psíquica. ¿Sí? O sea, la imaginación te puede ayudar en el proceso, pero al final no te dicta la sentencia al respecto de cómo son las cosas. No puede hacerlo la imaginación. Es como querer poner un elefante sobre una mesa. O sea, un elefante se puede montar en una grúa, pero en una mesa se te va a romper. La imaginación no le da para poder decirnos cómo es la realidad. La imaginación nos acerca a la realidad, proyecta la realidad, pero es nuestro entendimiento, digamos así, lo que nos permite conectar con la realidad, para que nos diga qué son las cosas. Entonces, es un tema largo, pero yo en principio diría eso. Bien, tenemos la última pregunta que dice, a nivel más cotidiano y para compartir el conocimiento, ¿qué herramientas fuera de una terapia podemos construir a diario, tanto para el otro como para uno? ¿Podemos repetir nuevamente, por favor? A nivel más cotidiano y para compartir el conocimiento, ¿qué herramientas fuera de una terapia podemos construir a diario, tanto para el otro como para uno? Mira, yo diría que es, bueno, la conversación. O sea, hay que conversar con uno mismo y hay que conversar con los demás. Y así se ahonda en el conocimiento, se comunica el conocimiento y se aprende. Entonces, hoy día es como raro, pero teniendo tantos medios de comunicación diversos, de todo tipo, con mayor o menor lentitud, muy presenciales y muy remotos, lo que está careciendo es justamente la comunicación. O sea, carecemos de comunicación. Eso es carecer de diálogo, de encuentro entre las personas. Esa es la forma de transmitir lo cotidianamente, es eso, tener instancias de diálogo, de conversación, de intercambio, de oír, y después de lo oído poder algo decir, y así viceversa. Yo diría que eso es lo que tenemos más a la mano. No hay que hacer estrategias tan alambicadas y complicadas. A veces lo que pasa es que hay que volver a lo original, a lo cotidiano, a lo que está descuidado y no ponerse tan sofisticado. Hoy día también tenemos un problema de eso, de hipersofisticación para las cosas. Todo es bastante más simple. Entonces, esto es conversar. Y el problema es que uno a veces no sabe conversar. Ese es el tema. Miren, y no sabe conversar por el temor o por la ira. Hay personas que no pueden dialogar por la ira. Rápidamente se molestan. Hay algo que no les cae en gracia y ahí se instalan y no hay forma de... Ya, no hay diálogo. Y otra persona se atemoriza, se arredra, le da vergüenza, entonces no dice su idea. Y eso es por temor y por ira. Entonces, a veces lo que hay que hacer es refrescar y reordenar lo que está a la base de las cosas humanas, que es muy sencillo, pero que está sumamente descuidado. Diría yo, se me ocurre decir así a la pasada. Bien, muchas gracias, Klaus, por la exposición bastante clara. Sí, le agradecemos también a todos nuestros estudiantes que estuvieron aquí conectados, también a todos los académicos, a nuestro próximo expositor, Joan, también que está aquí presente. Así que les dejamos la invitación para el 9 de junio, ya para nuestra próxima exposición del Seminario Internacional de Antropología y Psicología. Muchas gracias, Bernardita. Joan, nos veremos ahí y muchas gracias